encuentran. Pues algo por ahí, pero que pues las abejas supuestamente es como el ciclo de la vida, es decir, que son, o sea, sí, matar la normalidad, pero si no hay alguien que le pique. Yo solo que me pensaría como si es esa, transmitiría calma. Es un documental, ¿sabes? Miren lo que está diciendo Giselle. Vamos a ver. Cuando no se llama, y la gente dice que canal, no, 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 no sabes por qué se llama pintado. Sí, eso yo me equivoqué, pintado 3 veces. Bueno, la cámara solo muestra la inestabilidad que tenemos en el micrófono. Una evidencia. Les estoy preguntando a sus compañeros acá, pero también les quiero preguntar a ustedes allá. ¿Sí me escucha? ¿El micrófono ya funciona? Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué hacen si se encuentran una abeja? John Leonardo, ¿tú qué haces si te encuentras una abeja? ¿O Alison? ¿Ayuda? Pues, profe, uno la manda, pero no se pone a pensar que puede estar con el mundo pasando nomás una vez. No, la mata, no, la ahí ya. No, pero ustedes hacen la está viviendo. Igual si ella nos pica, se le van a salir los órganos y se va a morir. Si es una víctima, la mata porque no sirve de nada. La abeja se los pica y pierde la colita, o sea, pierde su aguijón. No, pero yo muero. Y muere, además. Por muere. eso muere. Dice que cuando pican muere. Sí, es verdad. Entonces da lo mismo. Yo le digo, no, Porque la pica igual se va a morir. no, Daría lo mismo. por eso no te molestar. Por eso Si no está haciendo se pican, se va a morir, pero si tú las matas, Es la lógica de vida, ¿no? Ay, Dios, La preservación de la vida. Es lo más eso importante. sale en un documental, porque si tú comienzas a molestar, Pues no, yo creo que no son chéveres. a mí me gusta el documental de leones No, hay cosas interesantes, no sé, las culturas del mundo. de los chicos. Si ven una avispa, se la matan a ella. Ah, sí, las avispas matan a las abejas. Hay una pelea Y entre cuando son agresivos, no se quieren matar. con un aguijón. Es Es una guerra a muerte. la más grande. La más grande y la más gorda. Dentro de las abejas existen 3 abejas. Las abejas reina, los zánganos. ¿Nunca les han dicho sus papás a ustedes? ¿Zánganos? Los zánganos son los que alimentan cosas, están a los zánganos, pero los zánganos... No, esas son las obreras. Sí, son los bebés de la reina que no trabajan, no hacen nada, sino todo eso. Bueno, bájale un poquito la reflexión porque nos está escuchando del otro lado. Discúlpenos, yo sé que de pronto esas carcajadas llegan como alaridos al otro lado por la óptica del sonido. Sin embargo, les ha causado mucha gracia a sus compañeros lo que pueda llegar a pasar con una abeja en sus vidas. Manuela, ¿tú qué haces si te aparece una abeja? Pues si no me va a hacer nada, la dejo, pero si me va a picar, pues salgo corriendo porque qué. Sí, fue por ahí en un salón. Le damos un trapazo, un mangazo, lo que hay, un reglazo. Bueno, yo vine el día de hoy a hablar en esta primera parte, no solamente de los contenidos temáticos que tenemos pendientes, sino que ando en mi campaña Promundo. Escribimos. Vamos a hablemos de las abejas. Ya escribiste. Describí. Acá sus compañeros parecen una cajita de pollitos, eso es una quejadera increíble. Si se quedaron dormidos.
Nosotros no estamos dormidos. Bueno, pon atención que yo estoy en una campaña pro mundo por estos días. Y es que se acuerdan que yo les conté que estos 200 científicos que sacaron el informe de la ONU, ¿cuál era la palabra que a mí me parecía caótica? Calentamiento global. Irreversible. Irreversible. Irreversible el calentamiento global. Hoy, listo. En esta primera parte de la clase voy a hablar de unos personajes muy particulares pero bastante invisibilizados en el mundo. Es que pareciera que las abejas no fueran importantes, ni las hormigas, ni cualquiera de estos bichitos que nosotros vemos por ahí. Sin embargo, pareciera que fueran más importantes de lo que parece. ¿Ustedes para qué creen que sirven las abejas? Para polinizar. Si no polinizar, Para polinizar. ¿Y si no polinizan qué? Ay, pero creo que sí van a ser tan importantes los corales, porque los corales también producen oxígeno. Listo, pero los corales vamos a hablar después. Pero las Sabes súper emocionada, pero sí, polinizar. Sí, ¿Un humano? sí, o sea, como que Sí, de hecho ya lo venden para comer así por cucharadas y todo súper costoso, pero es bueno. Es decir, ¿ustedes creen que los abejas sirven más allá de la miel simplemente para polinizar? ¿Sí? sí. ¿Para polinizar qué es? Las Flores. Eric, ¿tú qué dices, Diego? ¿Para qué más servirán? Flores, ¿qué más harán las abejas? ¿Serán trascendentales en nuestra vida? Da miedo. Va a pasar para este lado para que ustedes. Para que vean el ciclo de la vida. Lo ponen a uno a correr, profe. Son animales trabajadoras. ¿Tú por qué sabes que es el ciclo de la vida? Juliana está viendo el ciclo. El río. Vos, eso es una abeja, ¿no? Ustedes saben. Abeja con muy larga. Wow. O si no sería una abeja como una abeja, pero inclusive. Sí. Sería la abeja, pero como una abeja. Alguien con inclusive. Listo, el pastón. La flor. Ay, usa tu imaginación. Ay, Esta es una más todavía. Son abejas. Ya lo puedo hacer. las flores. Las florecitas. A mí me quedó una flor bonita. Pero me parece esa espacio. No, ya baila. Ya murieron sin ¿Quiénes se comen las flores, las plantas? y todo eso? los agricultores. No, los bichitos, ¿cómo se llaman los bichitos? Los perros. ¿Cuáles se nos pisan? Los conejos. Es un herbívoro. ¿Listo? Esto es una Los representación. bichos, profe, hormigas. Sí, eso, los bichos se los comen también, ¿no? Pero los animales. Y a estos quién se los come. Los depredadores. El perro que come con eso. Sí, los humanos. Los chinos. No, no, no. Vamos a poner acá Nosotros también comemos. animales herbívoros, Los conejos que se Los humanos creo que comen conejos. carnívoros. Es como el que yo te voy a decir que es la Yo que voy a poner acá entonces un león, no sé. Esto es un león, ¿no? Ahí se ve que sí. Un león quemándose. Ya está viejo. Ya, no. Y los humanos matan, parece sí. Y los humanos Los acaban humanos con matan a la abeja. Y ahí se mueren todos. Los humanos se comen todo lo anterior. Bueno, la Entonces tenemos a las abejas polinizando el mundo, el universo, todo lo que se Pero encuentra. comemos hormigas flores. Bueno, ya no. Sí, señor. A ver, eso que ustedes ven ahí de manera irregular es el planeta Tierra. Ah, El planeta Tierra es finito, ¿ustedes saben qué significa finito? la Tiene fin, que no tiene final. y no, cada día puede llegar a que se acabe.
Claro, y entonces lo infinito que es. Que no me acaba. Sí, Como los números. Es decir, tiene un límite, tiene un fin, un final, un nada más. No hay más vida. No hay más días, ¿sí? Estoy intentando ser lo más fatalista posible. ¿Alguien Profe, levantó los allá? Señor. Señor, Sí. Miguel, dime. profe, ¿qué es eso que parece un poco así? ¿Qué es lo que parece? Esto es un león, no lo vayan a dejar nada de lo que estoy haciendo, que esto es cultura general, mami. Hoy estoy. Estamos previendo Esto que de alguna manera se representa acá es ese ciclo de la vida, pero yo no sé quién lo haga ni nada por el estilo, solamente lo hago por motivos sociales de esta exposición. Es decir, yo no soy bióloga, yo no conozco muy bien toda la relación entre los bióticos y los abióticos, y bueno, esto es mucho más complejo todavía. Sin embargo, tengo claro de que nosotros estamos metidos en una nave espacial llamada Tierra, y ya hemos hablado de eso, ¿cierto? De los recursos limitados, de que esta nave espacial, la finita, pues va a tener este ciclo. Imagínense, y les voy a proyectar a continuación un pequeño video que dura solamente 1 minuto y medio. No dura nada. Y en este video, y ustedes son muy pilos porque han dicho varias de las cosas que hacen las abejas. No todo el mundo tiene la información que tienen ustedes en relación a las abejas. Pues cuando uno le pregunta a las personas qué hacen las abejas, lo que responden es miel. Y ya. Si la miel la utilizamos para endulzar, sí, pero ¿y qué más, no? Pues la miel sirve para los dulces, sí, pero ¿qué más? Ay, hacen miel también, profe. La miel sirve para. Hay más que miel. Y hay mucho más que miel detrás de las abejas. Mire, veganos versus carnívoros, eso vamos a ver un día. No te canto nada. Es una lucha de argumentos buena. Es vegana, No, vegana no, pero tratan de comer carne. pero la carne sirve, ¿no? No, Eso estamos suplementos. la carne literalmente te mata también. Pues no, ni siquiera estamos hechos para comer carne porque tu cuerpo no puede digerir carne cruda. Y tampoco tienes colmillos como para agarrar carne cruda. Eso es una pelea interesante. Profe, ¿puedes Por correr eso, hace mucho también. Miguel, ¿qué te parece si me escribes en el chat porque estás absolutamente bugueado y no se te escucha, pero quiero saber qué me quieres decir? Escríbeme por el chat, Miguel. Creo que quieres participar. O sal y vuelve a ingresar a ver si de repente el internet funciona mejor. Ya me encontré una que estaba herida y la cogí en un papelito y la salvé y la dejé en una flor. Listo, Jere. ¿Ustedes qué harían si se encuentran una abeja cansada? ¿Alguna vez han visto una abeja cansada? No, profe. Cansada. No tiene ganas de volar. Como que vuela, pero busca algo para ¿No? pararse. Sí. Ay, O las ven en el piso caminando o en las paredes caminando, pero no vuelan. sí. Pero porque se alcanza. Voy a poner este video y ya les cuento sobre esa parte de las Porque ya abejas. están africanos. No, Ay, están profe. cansadas. Pero Pero ay, no te O sea, yo también sabe más se emborracha. No me acuerdo con qué, pero también se puede emborrachar. no las emborrachen. Lo mismo los cucarrones. La lección de vida que queremos dejar hoy, Sara, no es emborrachar a las abejas.
Además de la miel, las abejas crean vida y ayudan a mantener el equilibrio ecológico. En este video te presentamos del 1 al 10 por qué son importantes, por qué se están extinguiendo y qué hacer para evitar que desaparezcan. Tipos de abejas. En el mundo existen alrededor de 20.000 especies. México alberga a 200 de ellas. Mucho más que miel. Estos insectos ayudan a polinizar la flora silvestre y por lo tanto contribuyen al crecimiento de frutas y verduras. Alimentos. El 90% de las plantas y un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización de las abejas, de acuerdo con Greenpeace. Dinero. La polinización resulta en ganancias económicas de aproximadamente 265.000 millones de euros al año en todo el mundo. La crisis. En 2005 empezó a producirse un fenómeno conocido como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Insecticidas. Una de las razones es el uso de insecticidas que alteran su sistema nervioso y provocan que pierdan el sentido de la orientación, por lo que no pueden regresar a casa. Cambio climático. El aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos erráticos o extremos las afectan tanto individual como colectivamente. Además, cambian los patrones de floración y las plantas que son fuente de alimento para las abejas dejan de existir. Consecuencias para el medio ambiente. La disminución en el número de abejas repercute también en el número de flores y plantas, lo que altera el ciclo del agua y la generación de oxígeno. Impacto económico. Los cultivos que dependen de la polinización han aumentado su precio. De no frenar la extinción de las abejas, esta tendencia continuará y las ganancias económicas que generan se perderán. Posibles soluciones. Evitar que las abejas sean expuestas a plaguicidas es posible por medio de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es una opción. Se trata de no utilizar fertilizantes químicos en los procesos, pero es igual de efectiva que la agricultura tradicional. Bueno, definitivamente las abejas son mucho más que miel, pero no sé si nosotros dimensionamos más o menos qué pasaría si las abejas dejaran de existir. ¿Qué puede llegar a pasar si las abejas ya no existen? Si de repente se extinguen todas las abejas del mundo. Nos podríamos extinguir unos candidatos y las dijeron que se ayudan como lo ocurrirá el alimento. Y no se la pues. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que sí. sí? ¿Será que Juliana sí está en lo cierto? ¿Ustedes qué dicen? Camilo, Miguel, Juan Sebastián, ¿dónde están Nelson? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Juliana tiene razón que sí se extinguen las abejas? ¿Nos extinguimos todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nelson, de verdad? Nelson, yo dudando, sí, señora Sara. Porque a ver si las abejas no hay oxígeno, ¿no? Pero también me queda duda de los corales, que si los humanos también contribuyen a la corales. Los corales del mar, las algas marinas, bueno, tenemos varios, los frailejones, bueno, tenemos varios, pero... Los corales, o sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, fíjense que yo les digo, yo no soy bióloga, pero tengo una capacidad de análisis que me permite saber de que la naturaleza es perfecta, es decir, no sé si a ustedes les pasa, pero yo de verdad estoy sorprendida con mi existencia y su existencia y con la existencia. Porque ¿cómo es posible que nosotros tengamos nuestros 5 dedos, que podamos prácticamente hacer cualquier cosa, ojos, sentidos, un cerebro? Una persona. Exacto, ¿qué es eso? Es decir, el universo es tan gigante, pero aún así estamos nosotros aquí en el salón de clase aprendiendo y es perfecto. Y ese ciclo de la vida, a pesar de lo traumático, carnívoro, herbívoro que pueda llegar a ser, pues resulta que también es perfecto. Y esa relación con el resto de los ecosistemas bióticos y abióticos, pues presenta una generación de cierto equilibrio. Como te digo, yo no soy bióloga, pero puedo tender a creer de que todo tiene un perfecto equilibrio. Es decir, en realidad yo estoy sorprendida con nosotros. El hecho de que nos formemos tan solo en las células, bueno, un par de células, y bueno, estemos acá, teniendo esa capacidad de razonar. Tan chiquito. Entonces sí, no, cosas pequeñitos y todo ya. Nosotros estamos acá. Y bueno, una de las cosas que yo también dice, bueno, profe, fácil, para que quitemos el problema, ¿cierto? Más aún, yo digo, bueno, pero si nosotros tenemos capacidad de razonar, de organizar, de crear cosas, de destruirlas, ¿será que nos va a quedar grande pensarnos una fórmula alrededor de esta forma del ciclo de la vida? Para no extinguir las abejas, para que no existan las consecuencias. Es que siento que, o sea, si la humanidad sigue viviendo,
y quiero ayudar. Y es que no creen en el global, o sea, esa gente está mal. Ah, bueno, están los otros que dicen, bueno, eso es un mito, no existe. La verdad es que sí existe y en los últimos 2 meses Colombia ha estado llena de derrumbes por todos lados, por la cantidad de lluvias. Los incendios en todas partes del mundo son tenaces, es decir, el hecho de que nuestro colegio no esté teniendo fuego por todos lados no quiere decir que no haya un incendio en el mundo. Y la verdad es que medio mundo en este momento está incendiado. La cuestión es que nosotros como humanos podemos correr, pero ¿qué pasa con los animalitos que están en los nidos? ¿Qué pasa? No sé si ustedes vieron cuando se quemó Australia, los koalas, los canguros, los koalas, los tigres, bueno, en fin. Este tipo de animales pues también tienen una deficiencia, no una deficiencia, sino tienen una imposibilidad también de poder tomar decisiones. Los seres humanos sí podemos tomar decisiones. Y yo me venía hablando alrededor de ellos, ¿se acuerdan de la huella de carbono? ¿Habíamos dialogado? ¿Se acuerdan de su pañal? ¿De su primer pañal? Sí. De plástico, bueno. Todavía no es aquí, y es que todavía no Es más, ustedes se mueren, nos morimos y no todos se desintegra. y el pañal sigue ahí. Entonces, ese tipo de responsabilidad, bueno, vamos a pensar en relación a finito, límite, fin. Nelson. Profe, pues yo creería que si las abejas dejan de existir, algunas frutas como los melocotones podrían desaparecer, ¿no? ¿Algunas frutas como los melocotones? Sí, señora. Sí, eso fue, pues yo me lo conté. Algunas frutas como los melocotones. Gracias, Nelson, por tu surrealista respuesta. ¿Han visto? ¿Cómo se llama? El niño que se mete en un melocotón gigante. ¿No? No, porque. Melocotón. Sí, un melocotón. Es que me suena eso, melocotón. Pues no me creen. Perdón, no es un melocotón, es un durazno. Ah, ¿usted aprobó el melocotón? ¿No lo han visto? James. Siento que es lo mismo, pero con... Sí, podría ser. El melocotón y el durazno no son hermanitos, pero son diferentes. ¿El sabor? Sí, el sabor es diferente. No, yo no sé. El melocotón, ustedes es el que se comen en la Navidad con esos que vienen en tarro generalmente, que vienen en dulce, melocotón. Y el durazno es el que nosotros comemos. Ah, sí, eso no es durazno. No, Andrés, Yo voy a comprar una lata para mi sola. sí, el durazno. Compré esas latas para mí solita, me encanta eso. Sabanito. ¿No han visto el melocotón gigante? No, Ay, pero esa fue la película que fue un fracaso de Disney, ¿no? o sea, ya porque le gustó la película. Ay, es linda, bueno, me gusta esa stop motion. No, no es un fracaso para nada. Y de hecho creo que no es de Disney. De hecho creo que no es de Disney. Bueno, no nos vayamos tan lejos, pero si ustedes pueden, no hablemos de melocotones, pero... No, bueno, nos puso la canción. Me puse a pensar y no nos puso la canción. No, porque hoy vine a hablar de las abejas. Esa fue al final, no pusimos que Necesito a todo el mundo súper atento en esto que viene a continuación, porque quizás acá vamos a responder dónde están. A ver, algunas de las preguntas, ¿dónde están sus compañeros? Voy a dejar de compartir. Hola, Quique. Te ves muy feliz el día de hoy. Parece que nada pudiera molestarte, ¿cierto? Vaya, te ves tan relajado, pero lamento informarte que se extinguieron las abejas. ¿No te importa? Ay, Quique. Se nota que nunca pusiste atención en la escuela. Te explico. Las abejas juegan un papel vital en nuestra vida y la del planeta. Y según Albert Einstein, al extinguirse, la humanidad desaparecerá por completo en tan solo 4 años. Tranquilo, no te alteres. Nunca se ha comprobado que Einstein realmente haya dicho eso, pero lo que sí es un hecho es que pasarán cosas terribles ahora que las abejas han desaparecido. Pongámoslo de esta manera.
Si una planta tiene flores, significa que una abeja le ha ayudado a reproducirse. Desde tiempos ancestrales, las flores evolucionaron junto con las abejas, por eso tienen colores brillantes, así como un aroma delicioso que atrae a estos insectos. El cuerpo peludo de las abejas está diseñado para que el polen de las flores se adhiera a este. De esta forma lo transporta de una flor macho a una flor hembra. Este proceso se llama polinización, y aunque no lo creas, gracias a él se produce el 70% de las frutas, vegetales, semillas y nueces que comemos en todo el mundo todos los días, lo cual se traduce en casi 200 billones de dólares de ganancias para la agricultura global. ¡200 billones, Quique! Ni siquiera la fortuna de Donald Trump más la de Carlos Slim junto a los millones de Bill Gates pueden superar las ganancias que se generan gracias al trabajo de las abejas. ¿Y cómo lograron esto las abejas? Te aseguro que no gracias a personas flojas como tú, Quique, sino gracias a verdaderos expertos en la crianza de las abejas llamados apicultores. Ellos las ayudan llevándolas de un sitio a otro para que polinicen cientos de cultivos. Pero desde el año 2016, miles de abejas habían estado desapareciendo misteriosamente, pues casi un tercio de ellas abandonaban su enjambre y se iban sin dejar rastro. Muchos expertos culparon a los ácaros, virus y parásitos por la muerte y desaparición de las abejas, pero recientemente, gracias a varios estudios, se descubrió la verdadera causa. Las abejas están muriendo por culpa de los insecticidas que usamos para atacar las plagas que se comen los cultivos, ya que estos tienen una toxina que afecta su sistema nervioso. Basta con que una sola abeja lleve el polen contaminado para que todo el enjambre sufra las consecuencias. No hay nada que puedas hacer, Quique, pues todas las abejas han muerto. Ahora toda la cadena y red alimenticia está en grave peligro. Tomemos como ejemplo las deliciosas almendras, pues su cáscara sirve como alimento para las vacas y gallinas en las granjas. Menos abejas significan menos nueces, lo que conduce a una mala alimentación, menor calidad de vida de los animales y finalmente, menos carne, leche y huevos. Quique, no creo que sea momento de ponerse a beber. ¿Qué haces? ¿Acaso buscabas un poco de café? Malas noticias, amigo. Como las abejas son las responsables de polinizar la planta que da las semillas del café, puedes irte olvidando de esa deliciosa bebida. De hecho, tu dieta será básicamente maíz, arroz y trigo, pues estas plantas no necesitan ser polinizadas por las abejas. Sin duda estás a punto de enfrentar la peor crisis económica y de alimentos del mundo. Pronto habrá pánico entre la población, saqueos en los supermercados y todos pelearán por conseguir los últimos productos que queden. Oye, Quique, aguarda un momento. ¿Dónde quedó toda tu ropa? Oh, es verdad. Desafortunadamente, el algodón del que estaba hecha toda tu ropa se ha terminado, pues las abejas polinizaban los cultivos de algodón de Estados Unidos y, claro, en este país se fabrica el 35% de la tela que se usa en todo el mundo. Para no hacerte el cuento largo, sin abejas puedes irte despidiendo de tus playeras favoritas, tus jeans, calzoncillos y hasta esa toalla que tienes ahí. ¡Ups! Así es, Quique. Sin abejas el mundo es solo caos, destrucción y una interminable crisis. ¡Oh! ¡Mira, Quique! Aún quedan unas pocas abejas en el mundo. ¿Qué haces? ¡No las mates! Quizá la Tierra pueda volver a la normalidad. De hecho, hay varias cosas que puedes hacer para evitar que las abejas desaparezcan por completo. Lo primero es concientizar a todos tus amigos y conocidos de lo grave que es esta situación y todo lo que podría suceder si las abejas no existieran. También debes evitar usar insecticidas, ya que estos contienen sustancias químicas que afectan a estos insectos y como las partículas dañinas viajan a través del viento, pueden llegar a cualquier sitio, incluso si solo lo utilizas de vez en cuando. Los expertos también recomiendan tener flores en casa y no necesitas un patio muy grande para ello. Basta con un mini jardín en la ventana de tu departamento con flores como altramuz, áster o bálsamo de abeja, ya que estas las atraen y les permiten alimentarse de su dulce néctar. Y si ves que una abeja se acerca a ti, no la mates. Créeme que ella está más asustada que tú. Ella solo quiere estar en paz. Simplemente evita molestarla y deja que siga su camino, porque seguramente estará muy ocupada polinizando cientos de flores para que tú y yo podamos seguir disfrutando su maravilloso trabajo. Juntos podemos salvarlas a todas.
Bueno, quienes están allá en la virtualidad, ¿cómo vieron la situación? Llámalo a ellos primero. ¿Sabían más o menos las consecuencias? ¿Sí? ¿No? Si ustedes miran por la ventana de su casa, ¿cuántas flores ven? Y nosotros acá, díganme, ¿cuántas flores vemos? Si nosotros fuéramos una abeja, ¿a dónde iríamos? A un parque, no sé. Un parque. Sí, así llegaron flores. Sí. Exactamente. Entonces, debido que las abejas se están extinguiendo, realmente desde el 2016 se está probando esto, y es porque en el mundo hay demasiado cemento ya. Y ellas se alimentan de flores, no de cemento. Entonces estamos encontrando que muchas abejitas están muriendo del cansancio porque tienen que recorrer muchos kilómetros para poder hacer el proceso. Y cuando yo les decía a ustedes que si alguna vez habían visto una abejita cansada, es porque de repente uno puede ver un perro cansado con sed o con hombre flaco y no fácilmente lo identifica. Pero identificar un animal tan chiquitito, cansado, es peor. Entonces, seguro que de ahora en adelante, a varios de nosotros le va a pasar lo que le pasó a Helen, que encontró una abeja herida, la ayudó, la salvó y luego ella ya pudo volar. Imagínense que como ella tiene que volar tantos kilómetros, imagínense ustedes que tengan que ir, no sé, a hacer las tareas o recorrer los cuadernos varios kilómetros corriendo, y no pues quedan cansados, quedan sedientos, y sin nada de tomar, pues peor. Entonces lo que hacen muchas personas es coger una cucharadita con agua, y colocarle un poquito de azúcar. Entonces tú les haces una bebida azucarada a las abejitas. Yo también había escuchado lo mismo. Ellas como que están acostumbradas a la mano. No van a hacer el trabajo. Sí, porque hay algunas que tienen, hay casas, hay personas que obsesionadas un poco por este tema, les colocan cajitas, o sea, como unos tubitos afuera de las casas con agua azúcar. Ellas ya no van a pulir. Entonces, eso podría Sí, poner ellas flores, ¿no? sí, ellas ya no van a pulir. Esa sería la cuestión, no obstante, esto que les estoy dando esta instrucción es como en caso de que tú veas una abeja cansada, no la mates, dale algo de tomar para que pueda seguir su camino. Claro, no podemos estar acostumbrándolas a tener siempre con esto porque su vida, su forma, su ciclo de vida es diferente. No obstante, prácticamente ver una abeja en la ciudad de Bogotá ya es como un lujo, eso no es una cosa tan fácil. Las invito a que me cuenten la próxima vez que vean una abeja, a ver cuánto tarda el grado octavo en volver a ver una abeja. ¿Listo? Sí. En el campo sí es más fácil. ¿Cómo es? La vi hace 8 días. Sí, en el campo sobre todo, y es que se presentan muchísimas condiciones ahora. Toda esta situación que les estoy contando, pues parte de un animalito tan chiquitico que nosotros vemos como, bueno, qué trascendentalidad puede llegar a traer el niño. Y como que de repente nosotros pasamos por alto las cosas. Es decir, si fuera grande como una jirafa, de pronto nos preocuparíamos. Aunque bueno, eso es mentira, a los elefantes también los estamos matando. Pero de alguna manera sí nos permite hacer como una suerte de reflexión, porque los impactos a nivel mundial en relación a esto son económicos, políticos, y como se pueden dar cuenta, puede terminar todo pues en una cauce. Entonces, no quiero ser fatalista, decir, bueno, ya estamos todos muertos, no para nada, pero sí quiero ser fatalista en el sentido en que el mundo es finito, tiene un límite, tiene un fin, y que estamos metidos todos dentro de esa misma nave espacial y que otras compañeras dentro de este viaje pues son las abejas. Entonces, de pronto, respetarle el camino a las abejas y darles la posibilidad a ellas de que también cumplan con su ciclo. No sé si alguien quiere hacer algún aporte alrededor de esto. ¿Les parece interesante, aburrido? Interesante. No menos sea que está que al ver la casa que aún se regió eso lo rojo siendo que estamos yo no sé las abejas, ¿no? Y no hay flores. Entonces, Sí, o sea, que estamos recorridos, entonces que vemos, o sea, afuera se plantan con flores y nos vamos a dar cuenta que son los rojos, ¿sí? O sea, no hay una flor, y solo empiezan con la descuenta que se puede son flores, a veces no hay una flor. Sí. no hay. Lo único que es que están de Sí, si ves, nada más ahí lo que las abejas hacen. En el parque, a veces pasan las flores y se pueden cortar, siempre había pasado ahí. Ajá, y es que pues, los colores fuertes como amarillo o naranja les llama la atención, sí. Y por eso a veces cuando ustedes salen... Pero no mis perros y los perseguirían. Ah, bueno, eso es la otra cosa. No dejen nunca que un perro ni a un gato le muerda la lengua. Le pique la nariz una abeja. Porque se hincha.
Se mueren los dos. Sin abejas y Sin abeja y sin perro. Entonces, bueno, esa era como una pequeña reflexión alrededor como de la coexistencia humana con otros seres y mi campaña por las abejas. Esta es mi campaña de esta semana, la campaña por las abejas. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Tiene alguna duda, reclamo, sugerencia, llamado de atención? ¿Me gustó? ¿Horrible? ¿No? Listo. Entonces, permítame. Yo siento que cualquier mujer también va a hablar. ¿Cuál? La Lidia. No, yo sí me iba a avisar, pero yo decía que por qué ese programa. Porque no es muy, los primeros capítulos como que sí lo eran, pero no es normal. No tiene sentido. Pero bueno, yo puedo decir así que si la misma de cuerpo a The One, la de, ¿cómo se llama? High School, por esa canción. Y por lo que, y si la canción es Permítanme organizar con poco. Super, hiper, mega rápido antes de que empiece el tema. llegue y se para que No. también tiene otro plato. ¿Listo? No se me duerman. No se me duerman, por favor. Ayer te coloco, nosotros ya copiamos la definición de imperialismo. copiamos que el imperialismo, 1, 2, 3, 4 para. Listo, eso no me lo han subido, eso lo tenemos pendiente nosotros por subirlo. Hoy tenemos otras cositas que terminan. No falta mucho, solo les voy a contar una historia en relación a eso y haríamos como ese salto también porque me interesa ya que pasemos a... Vamos a copiar, ¿cierto? Es muy posible que sí, es que si no copiamos... Vamos a poner fecha porque es poco y si no copiamos, si no. Bueno, no pongas la fecha otra vez. Ay, yo que me había iniciado rápido. Pero no te demores nada porque hasta que nos lleguen. Hasta necesidad. Hasta que nos llegue, la señorita no arrancó la clase. ¿Ya? Pero si escuchaste hasta que no llegues, hago turno. No, ya turno, porque. No, ¿cómo van a salir todos al baño? Como si no hubieran ido al baño. No te demores nada. Demórese. ¿Sabes cómo? No, sí, me molestaré. No se demoren porque sus compañeros están Porque esperando. ya sabes, no puedo ¿Qué? estamos presenciando todo el sexto. O sea, alguien iba al baño y no fui al baño y luego no fui al baño. Les creo. Y no tenía, era solo salir. No, a mí no me gusta ir al baño. No sé, yo no iba al baño en esa especialidad en la casa. En la casa. Entonces, ¿usted cree que ellos están la atención? Los niños que están de ustedes cuando están en la casa no me prestan atención. Pues no. Todos, no. Sofía, no, yo toda sincera, yo sí, pero. Ella también fue sincera, a su manera. Ahí están, discúlpenos un momentico, ya vamos a arrancar con todo esto. Andrés, Camilo, Miguel está hablando por allá con una Listo, les estaba contando ayer que durante el siglo XIX hubo una serie de naciones industrializadas. ¿Qué entendemos nosotros por naciones industrializadas? Ya pasamos por la revolución industrial. Con mucha máquina. Muchas máquinas, listo. Pero ¿qué más puede ser algo industrializado? Máquinas y qué más. Pues quizás organizados. Que tenían todo bajo industrias. Ok, muy bien. Y en el siglo XIX, es decir, después de 1700 y todo esto,
que pasó por allá en Gran Bretaña, que ya lo hemos hablado nosotros, pues de alguna manera hubo unos países que tomaron más fuerza que otros. ¿Qué quiere decir que estos países hayan tomado más fuerza que otros? Pues que generaron mayores riquezas. Y eso era lo que estábamos hablando el día de ayer. Fue precisamente en ese siglo XIX que se habían sufrido muchas de estas transformaciones. Estamos hablando de, bueno, ya vamos a pasar la parte de la repartición y la carta de Berlín y todo esto, pero una de las cosas importantes que nos debe quedar de reflexión después de pasar por toda esta revolución industrial es la modernización a gran velocidad. O sea, una vez se descubren las máquinas, una vez empieza a trabajar eso, existe una modernización a gran velocidad. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a ser el cambio. No, reciclo. La cinta en doble. Estaba ¿Listo? Cierra y Sara, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que las industrias de estos países que estábamos hablando el día de ayer se van a modernizar a gran velocidad, de tal manera, pues que pues definitivamente pasamos por la primera y la segunda revolución industrial, sobre todo porque la máquina a vapor ya después de la primera revolución industrial va a ser reemplazada por ese motor de explosión. Y ustedes lo saben porque ya hicimos una línea del tiempo en relación a eso, ¿se acuerdan? Cambia por el motor de combustión, por la gasolina y luego llega la electricidad. Eso permitió, digamos, aumentar la cantidad y variedad de las mercancías que se estaban haciendo, a tal punto que se desbordó la capacidad de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos mal, y eso es tu último, haz el cuadro conductual, no, la línea del tiempo. Aparte, muy apellizcadito. ¿Y tú por qué tienes esa línea del tiempo de últimas? Si hace rato hicimos eso. No. Ah, ok. Como el año pasado, pues en los ramos yo los Muy bien. vi. Yo por eso yo preparo. Cuidando las abejas. Listo, muy bien. Sí, lo mismo, cuidando las abejas. Muy bien, niños que no dejan tanto rastro de carbono en el mundo. Fíjense que, sin embargo, la revolución industrial fue esa primera situación que hizo que el mundo se llenara de carbono. Definitivamente hubo mayor cantidad de producción y, por ejemplo, yo les hablaba de los chinos y las medias, ¿no? Yo no les hablaba de las medias, pero los chinos tienen fabricadas medias para que todos los humanos tengamos medias para durante los próximos 200 años. O sea, existe una sobrecapacidad de productos. Hay muchos productos y poco consumo. Cuando yo les digo que se desbordó la capacidad de consumo, pues definitivamente es una gran cantidad de productos que no tenían quien los compraran. Digamos que toda esta serie de situaciones fueron las que llevaron a que se diera un mayor enriquecimiento por parte de esas naciones que se consideraban industriales, que digamos que por su búsqueda o en su búsqueda de encontrar nuevos comercios para sus productos y mayores materias primas para sus industrias, generaron una suerte de competencia. Aumentó un sentimiento de nacionalismo, es decir, yo soy inglés y los ingleses somos los mejores. No, los mejores somos los franceses. Y en medio de todo esto empezó a crearse un espíritu nacionalista, es decir, un espíritu nacionalista es cuando uno exacerba su país, pero ya extremadamente, es decir, de los que matan y comen de lo muerto por Colombia. Colombia es lo mejor, Colombia no existe nada más, y cualquiera que esté en contra de mí lo va a matar. Fin del comunismo. Entonces, sí, pero el nacionalismo es así, o sea, una cosa es tener un espíritu patriótico y otra cosa es el nacionalismo. Es otro nivel, digamos que es exacerbado, es cierto chauvinismo que las personas asumen, así sea en contra, es decirnos que Colombia es lo mejor, o los estadounidenses, por ejemplo. Gente que, o son países que sufren mucho de eso, sobre todo los países de primer mundo, tienen un alto nivel de nacionalismo. Ejemplo, Alemania con Hitler, ¿no? Él les dijo que los alemanes eran lo mejor, que eran la raza superior. Ustedes no van a ver a Hitler. Adolfo Hitler, el sujeto que creó la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y asesinó a más de 6 millones de judíos. Entonces, él lo que decía es que los alemanes son una raza superior, son blancos, ojiverdes, y todos los demás somos inferiores. Así que decidieron meter en campos de concentración, entiéndase como una suerte de cárceles de tortura. Y no han visto, ustedes no han visto la película, les echaban gas, y no han visto la película El niño de pijama de rayas. Ay, profe, sí. El pianista. O el pianista. ¿O el pianista? O también yo, algo así. El niño así vecino y el niño.
Sí, Tengo un el del trabajo niño es de- bonita, la de, ay, sí, Y ya lo sé del por qué niño se me que olvidó. regaña diciéndole que los judíos son como vampiros. Y la mamá. Y la mata. termina. Ay, no. Ah, Yo es que no me tiene la que- alcancé a ver todas. Pero ¿sí saben cuál es? Sí, yo sí. Bueno, esas películas expresan, digamos, del otro lado de las víctimas, más bien, como toda esa situación. Pero hay países que de verdad, se comen el cuento. Y en medio de todo esto del ciclo de la vida, un señor que se llamaba Charles Darwin, y Charles Darwin plantea la evolución de las especies. Entonces dice que existe, digamos, que en la medida que pasa el tiempo y según las condiciones ambientales y genéticas, pues hay animales superiores y otros inferiores. Y pasaron los alemanes esa situación de rivalidad del aspecto biológico de los animales a los seres humanos. Entonces decían que los alemanes eran superiores a todos, superiores a los gitanos, superiores a los judíos, superiores a los homosexuales, superiores a los negros, superiores a cualquiera. Y hay gente en Alemania que se come el cuento todavía. Y a partir de ese espíritu nacionalista decidieron embarcarse en la tarea de invadir el resto del mundo. Es decir, esa rivalidad de países desarrollados pues generó que dichas naciones se lanzaran de alguna manera a eso que se conoció como una nueva colonización del mundo, pues que aún se encontraba bajo la influencia de Europa en este momento, y especialmente, como les decía el día de ayer, en África, y como lo escribimos en nuestro caderno, en África y Asia. Cuando hay toda esta revolución industrial se agilizan muchas cosas, como por ejemplo el transporte. ¿Cierto? Ya no va a durar una persona meses para poder desplazarse de un lugar a otro, sino que ya hay barcos, ¿cierto? Y hay trenes. Entonces, el tiempo de movilizarse se reduce, es mínimo. Y de alguna manera, pues esto fue un gran apoyo, tanto el transporte marítimo como vía terrestre, pero estoy hablando de los trenes, fue un gran apoyo para que potencias colonizadoras europeas, como por ejemplo Inglaterra, acá tenemos Inglaterra, Alemania, Francia, ¿cierto? Las cuales pues incentivaron su economía capitalista gracias precisamente a la extracción de materias primas de sus colonias. ¿Saben qué son materias primas? Denme un ejemplo de una materia prima. Yo necesito gafas. El agua. Las gafas no son una materia prima. ¿Tu puesto es una El materia agua. prima? No, ¿cuál sería la materia prima del puesto? La madera, listo. Otra materia prima, ayúdenme por allá, quienes están virtual, ayúdenme con otra materia prima. La materia El prima carbón. que más extrajeron los... El petróleo. El carbón, el petróleo, todo lo que provenga directamente de la naturaleza y no tenga ningún tipo de modificación. Por eso es materia prima, no tiene un proceso de transformación, perdón. ¿Cuál fue la materia prima que más extrajeron los europeos en América, en la colonización? No, en la primera colonización, esa todavía no llegamos. La lucha por eso. ¿Qué fue lo que más llegaron los europeos de América? El oro. El oro también es una... No, acaban de decir. Yo dije, no, eso no es lo diciendo. A veces hago trampa. Listo. Los Por minerales. ejemplo, todo lo que provenga de las minas, todo lo que tenga, digamos, no tenga un proceso de transformación. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos sujetos europeos? Claro, tenían fuerza, tenían máquinas, tenían dinero, tenían un espíritu nacionalista, somos mejores que todos, vámonos a donde son peores que todos. Se fueron a África y se fueron a Asia, creyendo obviamente que eran países subdesarrollados, que ellos no sabían quiénes eran, y pues a partir de esa idea capitalista de adquirir mayor capital, pues incentivaron esa extracción de las colonias, de materias primas en las colonias. ¿Qué era lo que hacían estos países? Fíjense, esto es Europa, esto es África, pero está totalmente europeizada. Es decir, tiene presencia de Europa en todo el continente africano, pero no es Europa. Entonces, cuando nosotros tenemos este síndrome o visibilizamos esto, estamos hablando del colonialismo. Y es que para la obtención de estas materias y digamos para poder lograr esto, pues tuvieron que tener un control militar y político muy importante en las regiones dominadas, porque nadie se deja dominar así de fácil. Es decir, no es como buenas, lleguen a su casa un día y les digan, no sé, como otra familia buenas, venimos a comernos la comida de su casa, a dormir en sus camas. Creo que nadie estaría de acuerdo con esto. Entonces, normalmente la colonización, el imperialismo necesita de fuerza, de violencia, de poder, de militares que estén ahí al lado para poder dominar
Entonces nos vamos a dar cuenta que junto con barcos de vapor fueron llevados muchos militares, ¿cierto?, a este otro territorio, a este continente, y la verdad es que esta velocidad del vapor, de los barcos a vapor, que son supremamente rápidos, hay que decirlo, permitió que se desplazaran rápidamente tropas militares y además, sumémosle a esto el tema de las comunicaciones. ¿Se acuerdan que con la Revolución Industrial también tuvimos el tema de las comunicaciones? Bueno, pues pudieron tener una mayor comunicación mucho más fácil frente a eso. Entonces, voy a hacer acá como una lectura de lo que tenemos acá por este lado. Dice que en los primeros 30 años de colonización, la mitad de la población del Congo belga fue asesinada por los colonos o murió por trabajos forzados. Nunca piensen que la colonización es un proceso tranqui, hola, sí, venimos a colonizarte, ay, sí, qué chévere. No va a suceder. El imperialismo requiere de muchísima violencia y prácticamente acaban con lo que haya en el camino. ¿Con lo que les interesa? Sí, extraer el dinero, porque... Lo que no tienen ellos. Sí, sobre todo porque Europa no tiene casi recursos naturales. Europa es muy corta de recursos naturales. Y Colombia, bueno, sí. De hecho, ustedes saben que vienen unos, es el tercer país en agua, sí. Ustedes sabían que los afganos, ¿han escuchado todo el tema de los afganos esta semana? Bueno, no se esfuercen mucho también por tratar de entender ese conflicto, porque ese conflicto viene de Jesucristo, desde Jesus Christ en adelante viene como todo el problema. No obstante, señor. Sí, bueno, nosotros vemos el chiste, pero yo sí estoy preocupada, porque imagínense que, bueno, es que es... Sí, y no, bueno, ellos están viviendo una suerte de violencia, y digamos que el régimen talibán lo que quieren imponer es el Islam a todo el mundo. Ellos están supremamente convencidos, es decir, tienen actitud ciertamente imperialista, no son los Estados Unidos, pero sí tienen una actitud imperialista, y es que ellos también se plantean la dominación del mundo, es decir, todos deberíamos regirnos por los mismos principios del Corán, todos deberíamos tener los mismos comportamientos, porque para ellos el capitalismo pues está mal, es decir, que estamos teniendo los occidentales que nos llaman a nosotros, todos los que estamos bajo el influjo de los Estados Unidos y toda esa europeización nos llaman occidentales. O sea, todos los que venimos de la línea de pensamiento filosófico, desde los griegos hasta la actualidad, nos llaman occidentales. Diferentes a los asiáticos, ¿se han escuchado? Oriente, es diferente Oriente al pensamiento. Nosotros somos occidentales, mucho consumo. Oriente, piensan de pronto ustedes en el petróleo, en Siria, ¿cierto? Como en todos estos lugares que son así, no sé, como de las personas con turbantes, o pensamos de pronto en China, ¿cierto? Como en Asia, ellos son Oriente, nosotros somos Occidente. Ellos son más tradicionales, nosotros estamos llenos de consumo, plástico, capitalismo, etc. Entonces nos critican mucho a nosotros. Nosotros ni tenemos la culpa de todo esto, solamente somos un país tercermundista ubicado al sur de los Estados Unidos. Sí, es súper tercermundista. De hecho, yo no estoy segura ni siquiera que hayamos pasado por la modernidad. O sea, no creo que hay mi forma de pensamiento. Y saben que he escuchado que ayer hablando de la cuarta revolución industrial, que para que Colombia llegara a la cuarta revolución industrial, y yo, ¿cómo así? Ya pasamos la tercera, en que estamos, ¿no? Es decir, a mí también me dejó confundida un poco el sujeto. Luego me puse a leer sobre el tema porque, pero como que está hablando de todo esto, no entiendo. Y es porque en realidad la cuarta revolución industrial tampoco ha llegado, es decir, no sé qué revolución industrial nos traen, pero lo que sí sé es que una tercera revolución industrial tiene que ver con todo lo de la información, las tecnologías y todo esto. Eso ha hecho que se agudicen muchas cosas. Sin embargo, lo que podemos ver nosotros es que existen muchos sistemas que buscan querer dominación del mundo. Los Estados Unidos lo intentan, Rusia no ha dejado de intentarlo, no lo duden que los chinos también lo quieren intentar. Y ahorita tenemos este régimen, digamos que ingresa a Afganistán, lo cual para ellos es coronar una parte muy importante del Medio Oriente. Ahora dice que vienen 4.000 afganos para Colombia. Esos 4.000 afganos, estoy segura que no son mujeres maltratadas, ni artistas, ni mujeres feministas, ni niñas, es decir, las personas que estarían más atacadas, pues en estos días a quienes más han perseguido han sido las mujeres que buscan como formas de liberación, todas aquellas que sean defensoras de derechos humanos, profesoras, científicas, toda mujer que se haya salido pues del protocolo de ellos, sí, no, y es que realmente es una cadena de violaciones increíble de derechos humanos.
Entonces estos días lo que han estado haciendo es sacando a estas mujeres que son lideresas, defensoras de derechos humanos, mujeres que son muy buenas en sus áreas de conocimiento, porque pues una mujer que estudia no, pues no es útil, una mujer que estás dedicada para tener hijos. Yo les recomiendo que busquen las 25 leyes talibanesas de los talibanes para la convivencia y se van a dar cuenta de muchos principios que son totalmente contrarios a nosotros. No obstante, me voy tan lejos también para allá porque quiero que miren con sospecha los 4.000 afganos que vienen para Colombia, porque esos afganos son aliados de los Estados Unidos y Estados Unidos llegó al Medio Oriente con intención de invadir, o sea, sí, ellos dicen siempre que llevan la democracia, la paz y todo esto. Sin embargo, lo que han hecho son procesos de colonización. Estados Unidos hace actualmente lo mismo que ellos han hecho y ahorita se están retirando. Hay que mirar con sospecha porque 4.000 unidades afganas, que seguramente no son mujeres ni niñas, sino más bien militares, científicos y gente que maneja más o menos esto, ubicados en el territorio colombiano, pues también traen un poco de esa forma de dominación, ¿cierto? Exacto, porque es una forma de dominación política o militar. Es decir, en esta época llevaban en barcos de vapor a las tropas desde esos mismos lugares a África. Hoy día tienen formas diferentes, pero todavía existe ese impulso de dominación. Yo, en serio, cuando mis conocidos de la gente se ríen del tema en redes sociales, pues yo me abrumo un poco, porque como que aún somos como incapaces de ver un poquito más allá de nuestra nariz y ver las cosas con sospecha. Yo no sé si ustedes se acuerdan que a comienzo de año yo les dije a ustedes, la única tarea que tienen todo el año es tener lentes críticos y mirarlo todo con sospecha, ¿se acuerdan? Yo les hablé de la lectura crítica, bueno, ese tipo de situaciones dan para que veamos más allá del meme y nos pongamos a pensar. Definitivamente, pues la economía capitalista, pues el medio por el cual estos países industrializados buscaron expandirse de Occidente hacia todo el mundo, es decir, reafirmaron esa expansión cultural y marcaron como una pauta en el desarrollo para llegar más allá de sus propias fronteras. Quiero que sepan que esas formas de dominación son culturales también, son religiosas, por eso nosotros hablamos español y nosotros ya hemos hecho una reflexión en relación a eso, ¿no? A la colonización, de por qué nosotros hablamos español y no hablamos otro idioma, porque nosotros no hablamos Nazayú, Muisca o algún idioma indígena, no lo hacemos. Porque definitivamente esa forma de imperialismo, esa forma de dominación, pues viene en un paquete completo donde te digamos cómo debes vestirte, cómo debes pensar. Y me gusta que utilicemos de pronto el ejemplo afgano, porque pues nos permite darnos cuenta que un país tiene que quitarse toda su cultura y asumir automáticamente una nueva, así no lo quieran. De eso se trata la colonización. Fíjense que con el auge de las potencias se da porque de alguna manera se cae esa idea del viejo mundo. ¿Se acuerdan? No. Nosotros vimos Edad Media. No, ¿cierto? No alcanzo nosotros. No, ustedes ven Edad Media en séptimo, solo que estaba, no recordéis. Si alguna vez les había dado algo diferente, bueno. La Edad Media es antes de la Edad Moderna, ¿no? Si lo recuerdan, Edad Media, oscurantismo, llega la Ilustración, se ilumina todo. Bueno, se cae ese viejo mundo, y ese viejo mundo se cae porque se permite pues avanzar en relación a ese capitalismo que se llega a presentar. Cuando nosotros, es decir, nosotros como América, en este momento de la historia, pues habíamos recientemente logrado esa conocida independencia y digamos que contábamos con una mayor protección de esa naciente potencia que era los Estados Unidos. Es decir, en principio nosotros no nos realizan ese proceso neocolonizador. Sin embargo, las potencias europeas sí se centraron en África. Nosotros nos dejaron tranquilos por esa época, pero ellos se fueron a África e inician una invasión donde utilizaron varias estrategias. La primera, y estuvo muy cercana al tema, al cinismo, es decir, una de las excusas, y me parece en serio cínica totalmente, para llegar a África, a Europa, era la esclavitud. Sí, estoy seguro que los europeos esclavizaron a los africanos, los trajeron a trabajar a la fuerza acá, pero de repente luego en el 880 y algo, llegando ya a 1900, hacen la invasión a África, argumentando que querían quitar la esclavitud. O sea, no, y llegaron con esa bandera y les dijeron, no se preocupen, que nosotros venimos a defenderlos, y pues realmente hicieron una ocupación de toda África diciendo que iban a quitar la esclavitud del pueblo africano. De esta manera, digamos que algunas potencias europeas
comenzaron o desarrollaron la conocida Conferencia de Berlín. Si ustedes miran su mapa conceptual, que me encantaría que lo vieran, porque ahí abran su mapa conceptual, por favor. El último que hicimos. El de imperialismo y colonialismo, ¿lo tienen? Y tienen ahí Europa, listo. Fíjense, tenemos España, Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica desarrollan esta llamada Conferencia de Berlín. ¿Qué es lo que hace esa Conferencia de Berlín? El reparto de África, que es lo que estoy tratando de explicarles. Esa Conferencia de Berlín se realizó entre 1884 y 1885. ¿Cuál era el objetivo, supuestamente, de esta Conferencia de Berlín? Prohibir el comercio de esclavos, que en últimas, pues, fue la repartición del continente. A esa Conferencia de Berlín, digamos, fue citada por Alemania y por Francia. Y asisten Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, España, Estados Unidos, Dinamarca. Dinamarca no la tenemos acá. No, Dinamarca. Bueno, Dinamarca, Reino Unido. Reino Unido, ¿ustedes saben por qué países está compuesto? No, no te me duermas, Cristian. No, si quieren apaguémosla así. Ay, sí, ya. Además, como que descansamos. Haciendo la luz. Ahí la luz, a ver, yo les comparto. Siento que los de los nombres están visuales. No están prestando atención. Creo que sí necesito más atención cuando no se ve nadie. Sí, claro. Es que más se hace Profe, ¿cómo te dijimos? cuando se ha ignorado por los profesores. Sí, que uno está allá y es como que puedes poner música, puedes hacer lo que quieras. Pero- Nadie te dice nada. Y Incluso luego porque estoy sola, entonces es como que tú haces lo que quieras. En cambio, es como que tienes que poner Tienes que poner atención. ¿Quién? Creo que tenemos que sí, trabajar alrededor de eso, porque me parece. Es decir, para mí, yo también disfruto más las clases con ustedes acá. Sí. En cualquier animación hay Fíjense, ¿esto qué es? ¿Un qué? El mapa mundi. Sí, es el mapa mundi, esa es la pregunta. Sí, es el mapa mundi. Gracias. Listo, ahora sí, ¿qué es esto? Ustedes se dan cuenta, discúlpenme la expresión, la cagadita que es el Reino Unido y todos los problemas que ha causado tiene con madre. Fíjense, Sí, es súper pequeño, ¿no? es una isla, es una isla, es una Mi isla. pregunta es la paciencia que tienes para dibujar esto. ¿Cómo estás líneas? Bueno, es cartografía. Ah, bueno, ustedes vieron cartografía comienzo del año. Lo chiquito que es la comparación de los dos. No, y en relación a Estados Unidos. O sea, Reino Unido colonizó a Estados Unidos. Es como que saben manejar su política. Claro que sí, Alemania. Miren, es más, Europa es todo esto. Díganme si Europa. Miren a África y miren a América. O sea, nosotros somos imponentes en relación a Europa. Y Europa ha dominado y ha subyugado a todos los continentes del mundo, incluyendo a Asia, África, a América. Es decir, han tenido esa capacidad. Fíjense que cuando ustedes piensen en Reino Unido, no piensen, lo hacen porque es cultural también. Es decir, Reino Unido influenció tanto a Estados Unidos que Estados Unidos habla inglés. Y los norteamericanos aman a los ingleses sobre cualquier cosa. O sea, para ellos los ingleses son como su madre patria. Es decir, más que verlos como no colonizadores, los han asumido como si fuesen una suerte de padres para ellos. Ahora, quiero que ustedes también sepan que la composición que tiene Reino Unido, y es que Reino Unido es una unión de reinos, como su nombre lo indica, que está compuesta por varias naciones. Estamos hablando entonces que tenemos, a ver si puedo mostrarles un mapa más grandecito, donde les pueda mostrar. Pero, o sea, que antes de que como que colonizara o colonizara Estados Unidos, que Estados Unidos
Estados Unidos, los indígenas, los indios piel roja. Estados Unidos también tenía indígenas. Eso también lo muestran en Android aquí, no sé más. Sara tiene una serie para acá, una peli Sí, para pero es que acá. también lo cancelaron por eso. O sea, esa serie toda se ocurre en Canadá y la cancelaron por mostrar lo que hacía la Iglesia Católica con los indígenas. Uy, es que era terrible. Miren, otra vez utilizan la cagadita de Europa. Que no es nada, esto es Italia, Francia, Alemania, Bielorrusia. Sí, es una bota, la bota itálica se llama. La bota itálica, fíjense, aquí en la parte de arriba, Reino Unido es una unión de reinos. Suena raro, pero nosotros solo pensamos, Inglaterra, ya, la reina, y listo. No, Reino Unido está compuesto por varios países. Escocia, que está acá, Inglaterra, que es este pedacito, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte. Esa parte que no se parte de Esta parte que está por fuera es porque los irlandeses igual que nosotros están loquitos y han tenido una guerra interna súper fuerte por religión. Hay una frontera, a ver si yo les puedo mostrar. Es como África. Es que la- No, bueno, ahí lo pintaron de azul, pero está mal. Pero ya saben que azul no se puede. Azul no se puede porque es permitir selección, permitir todas las cookies. Irlanda. Creo que ahí ya están viendo sus compañeros, faltan ustedes. Listo. Tenemos entonces, por ejemplo, llega hasta acá, se dan cuenta, Irlanda está dividida en Irlanda del Norte y en Irlanda pues, del Sur. Y a pesar de que todo esto se conoce como Gran Bretaña, todo esto que está acá se conoce como las Islas Británicas, pero, Irlanda, igual que nosotros, ha tenido un conflicto interno y eso es raro porque hay familias que están divididas por una frontera y se matan entre ellos también. Ellos han pasado por un proceso de paz, como en el 2002, pero no resultó. Ahorita todavía siguen peleando. Entonces, fíjense, ellos son una isla, todo lo que hay alrededor es agua y, pues, insisto con el concepto de la intención, de pronto, ¿cierto?, de la relación de este pequeño. O sea, Reino Unido de frontera. O sea, tiene fronteras marítimas, pero no territoriales. Pero están súper bien ubicados. Cuando juegan Risk, cuando no juega Risk, tiende a llegar acá para poder dominar el mundo porque tiene entrada por este lado. En fin, a lo que voy es que resultó ser como una estrategia muy fácil para ellos. Quiero devolverlos a donde está ahorita. Entonces, RU, el Reino Unido, dime. ¿Por qué Canadá también habla francés? Porque fue colonia francesa también. Pero también hablan inglés. También hablan inglés. O sea, todo que un 50% habla francés y otro. Por ejemplo, Timor Oriental también es así por ese estilo. Hablan como 5 idiomas. Hablan español, Filipinas también habla español. Es decir, y son países que llega una colonia, la colonia inglesa, listo, socavan, sacan los recursos, se va a esa colonia, llega la colonia francesa, hola, ulala, tal, llegan los italianos, llega todo el mundo. Y por eso los países quedan hablando varios idiomas y se muestra como esa mezcla cultural. Y es que definitivamente pues esas invasiones colonizadoras cambian la forma de vida. Es decir, Colombia ya no va a ser la misma tras la llegada de la migración venezolana a Colombia. Es decir, se imbrican socialmente, culturalmente, se crean familias nuevas, bueno. Y lo mismo con los afganos, va a existir un choque de culturas ahí dentro de eso. Y eso es lo que sucede con la colonización. O sea, no lo vean solamente como que llegan las tropas armadas y vamos a matarlos a todos, no, sino que culturalmente también tiene mucho que ver con eso. ¿Con los qué? Con sus prendas. Prendas, creencias religiosas, culturales, cambia, todo cambia. Es decir, la forma de alimentarse, la manera como se preparan los alimentos. Es increíble, pero todo esto tiene mucho que ver. ¿Cierto, Cristian? No te me duermas, Cristian. Levántate del pupitre, por favor. No, pero es que me da la sensación y me da como... Fíjense, RU, Reino Unido, no lo vayan a olvidar nunca. Cuando piensen en Reino Unido, no piensen solo en los ingleses, piensen en Irlanda, en Escocia y Irlanda del Norte, ¿listo? Ellos no están solitos, ellos están con todo un paquete. Entonces, bueno, tenemos Reino Unido, tenemos también a Francia, a Portugal, a Holanda, Noruega, Italia, Suecia y Turquía. Ellos fueron los que asistieron el 15 de noviembre de 1884 a esa conferencia de Berlín que les estaba diciendo. La mayoría de estos
países se dedicaron a negociar qué parte del continente africano deberían salvaguardar, es decir, ellos se autoproclamaron como protectores. Y yo quiero que miren esto, por eso tengo este mapa acá. ¿Qué se les hace de característico por estas líneas? Pero ¿cómo son? Rectas. Son rectas, ¿cierto? No son como las fronteras de América, que son curvas ¿Y por qué? y las hacemos. ¿Ustedes por qué sospechan? Si yo les digo que llegaron a la conferencia de Berlín en 1884 y decidieron repartirse, pues les digo esto es que literal llegaron con una regla y cogieron el mapa y empezaron a machetear. Esto es mío, esto es suyo, esto tal, y Dividirse. dividieron Y dividiendo así como. no tienen nada de curvas. El resto de las fronteras del mundo están hechas geográficamente. Las fronteras nuestras de América son geográficas, como que de repente hay una cordillera y hasta ahí llega, un río, ¿cierto? Pero no. Estos tipos de madres llegaron con regla y hay fotografías sobre un mapa y pasaron la línea, listo, esto es mío. Por meridianos y paralelos y se dividieron en cartas. Los mapas de plan de cartografía y pueden darse cuenta entonces de que esto no es normal. Argelia, miren Egipto, o sea, no tiene sentido. Mírenme hasta el Sahara Oriental. No tiene nada. Nada, miren Argelia, o sea, total, fue un machetazo, como que llegar y dividirlo. Apenas llegaron, pero la regla Y trazaron, y listo, esto es mío, esto es tuyo, y eso fue lo que hicieron, realmente, esa fue la manera como ellos lograron estabilizar supuestamente África. Lo que les digo, la excusa era la protección de los habitantes de África. No, es que España sí, por ejemplo, está como... Pero mi pregunta es, ¿quién dividió eso? Los que citaron citan Alemania y Francia. Ellos dicen, venga, reunámonos todos los que somos los mejores y hacen esa conferencia de Berlín. Se reúnen como con los mejores representantes que tengan y dicen, listo, y sacan el mapa y se montan un plan de invasión para África. Y eso fue de alguna manera lo que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál fue la excusa para meterse? Que iban a proteger a los habitantes de África. Y lo que ellos plantearon fue una suerte de campaña de vigilancia y acompañamiento de países europeos, quienes querían cumplir como con los fines de poder establecer como la paz en África. Entonces ellos llegaron como todo buen cuentero, con, ay, no se preocupe que vamos a hacer negocios, tranquilos. Vamos a acabar con la esclavitud. Claro, y como África no había pasado por una revolución industrial, pues todos dijeron, listo, los gobiernos. Claro, y además el que llega con plata llega hablando y pues los gobernantes de estos países africanos muchas veces no tenían la intención de proteger su país, sino al mejor ofertor era el que le iba a entregar el país. Entonces, los europeos, con esta idea de hacer cumplir los fines de establecer unas relaciones comerciales y de acompañar a los gobiernos de las diferentes tribus o naciones africanas, porque recuerden que pues África también se organizaba por tribus y por genes y gentes, entonces tenían unas formas diferentes. Ojo con esto, ni la conferencia de Berlín, que fue esa conferencia mediante la cual se hicieron esta edición, ni el momento de ocupación fueron situaciones fortuitas. Todo fue producto de unas dinámicas mundiales como el desarrollo del sistema capitalista, es decir, el objetivo de ellos realmente era hacer una expansión del sistema capitalista y a razón también como de esas crisis económicas que se podían presentar y la necesidad de esos nuevos mercados y materias primas. La competencia desmesurada entre estas diferentes naciones que ya no podían seguir disputándose Europa porque Europa ya estaba dividida. Tuvieron que mirar a otro lado y obviamente miraron a lo más cercano que tenían, que era África. Algunos desarrollos también importantes que se dieron, como con todo esto que ellos dijeron que iban a llevar a África, eran desarrollos militares y de medicina, porque no es un secreto para el mundo de que África pues tiene una compleja situación de agua y de salubridad, ¿cierto? No sé si ustedes sepan, pero África, ¿cómo se llama? Porque es que mueren mucho en África. La vacuna que hizo Patarroyo era para... de Patarroyo. La León.
Bueno, hay dos cosas por las que mueren, que es como una suerte de gripa más fuerte en África y el VIH. ¿Saben qué es el VIH, no? Ajá, VIH-Sida es la enfermedad. África está llena de eso por todo lado. El ébola. Ajá. Pero bueno, ¿y la de patarroyo cuál es? Que también salgo muchos videos. La malaria. Malaria y el ébola, que es lo que actualmente tiene África, sumado con el tema de enfermedades de transmisión sexual y la falta de agua. Y ahora coronavirus, no. Están hechos, ¿no? No, por el continente africano se le ha tocado durísimo, que yo creo que de los continentes que más ha sufrido han sido ellos. Entonces, digamos que todas estas condiciones hicieron que, pues, definitivamente se buscara que ellos fueran medios. Ojo, el hecho de que África tenga ciertas deficiencias y se le considere como países del tercer mundo, no quiere decir que ellos no tengan recursos naturales. África está llena de níquel. ¿Saben qué hacen con el níquel? Algo que tenemos todos últimamente. Todos los teléfonos celulares tienen níquel y el níquel es súper costoso y África está lleno de eso por todo lado. Es decir, exacto, pero no lo saben aprovechar y bueno, el petróleo, porque ellos no han pasado por una revolución industrial, es más, ellos les dije, tranquilos que nosotros les vamos a ayudar a sacar eso, pero no, igual porque no tienen condiciones, es decir, las condiciones de hambre y de pobreza hacen que tú te preocupes por lo inmediato, por comer ya, por tener el precio vegetal. No sé si ustedes han visto, pero la cosa ya es tan grave muchas veces que ellos hacen arepas de mosquitos. ¿Listo? Lo único que hay es moscos y lo cogen una malla circular y la pasean, la humedecen y la pasean así por el aire. Y la dan vueltas para escucharlos y hacer arepas. Eso es para ellos, eso no es alimentarse. Sí, eso es proteína. Para descomponer, claro, los alimentos, ayudar al proceso de descomposición. Hacen parte, yo ya les dije, todo esto es perfecto, ustedes son perfectos. Todo esto funciona perfectamente y todos tenemos un papel dentro de toda esta situación. Y los moscos, claro que también tienen. Entonces, les decía que ellos, pues no eran un país, o sea, no son países pobres, pero aún así lograron dominarlos y sacar esos recursos naturales que tenían, porque tenían grandes riquezas minerales. De hecho, otro de los grandes problemas era que pues ellos podían tener los recursos naturales, pero no había cómo extraerlos y tampoco tenían cómo protegerlos. Es decir, los efectivos militares europeos eran muchísimo más que ellos, estaban preparados, tenían armas, tenían fuerza, tenían todo, y pues definitivamente cuando llegaban a invadir simplemente tenían que dar un paso a un lado y permitirles. Es decir, que todo este tránsito no fue tan traumático, sino más bien hubo cierta complicidad por parte de los gobiernos de turno, argumentándole y creyendo que definitivamente les iban a quitar la esclavitud. Otra de las cosas que hay que decir, pues es que África es un lugar salvaje, es decir, en el sentido que es, no tanto como salvaje, sino hostil, es un ambiente hostil, lo cual de alguna manera hace que, lo que les digo, lo del tema de la salud, pero también esos europeos que fueron, se enfermaron muchísimo de paludismo, por ejemplo, ¿cierto? Los picaba un insecto y pues los europeos que iban, pues morían de una vez porque no tenían el sistema de defensa para poder enfrentar este tipo de enfermedades. Entonces, y salieron igual, sí, claro, por supuesto. Es como cuando los europeos llegaron a América que nosotros no teníamos enfermedades. Acá no existían ni siquiera la caries. O sea, la caries la trajeron los europeos. Ah, exacto, porque no se ni la sal. ¿Los qué? Todos los la varicela, por ejemplo. Y si mal perdieron, que porque muchos españoles estaban enfermos. Es muy posible que sí hubo muchos que murieron así gravemente y por ahí botados. Eso les pasa por calabazas, porque ellos no tenían como todo ese sistema de defensa para ellos. Por ejemplo, ustedes sabían ahora que por lo menos a los rolos no nos da tan duro el COVID, porque los rolos hemos pasado por muchos COVID dentro de nuestra vida, porque un COVID es una gripa fuerte y nosotros ponemos aguaceros todo el tiempo. O sea, uno que en Bogotá se enferma 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. En la nevera uno se enferma 4 veces al año de una gripa pendeja.
Y nosotros tenemos ya un sistema de defensas en nuestro organismo preparado para poder asumir eso. Y eso que les estoy contando no es carreta, es una investigación que hizo una médica de la Universidad Nacional para su doctorado y donde manifestaba que los rolos tienen mayor defensa por el frío que nosotros soportamos acá y por esas gripas que vivimos desde que nacemos. Es como que el sistema. Sí, no, Ajá. Sí, exacto. Y ya tu cuerpo tiene memoria. Les digo, nosotros somos perfectos, nosotros tenemos un sistema operativo perfecto dentro de nuestro cuerpo. Pero fíjate que si se vinieran para acá, ellos no tendrían las mismas defensas. Porque esas defensas, ajá, y esas defensas te las transmitió tu mamá. Tú desde que estás bebé vas generando, tu cuerpo se va preparando para eso. O sea, el cuerpo de cada uno va generando cierto sistema. ¿Hay qué? Se enferma. Y pues a él sí le aporta porque no tiene las defensas. En cambio nosotros, de alguna manera, ya hemos pasado por muchos COVID. Una gripa es un COVID. Entonces, estos europeos no estaban preparados y pues los americanos tampoco. Así que ese choque de culturas también era un choque en la salud pública, porque pues bueno, muchos morían por fiebres o morían por paludismo, etcétera, etcétera. Creo que si quisiera con primera vez, no supieras así, que no quiero tan duro. Y paso por ahí unos 4 o 5 meses de terapia. Cuando sí te voy a Pues mi experiencia de vida, por ejemplo, a mí me dio COVID el año pasado, en octubre. Nunca les pero no, yo me di cuenta fue porque a mi novio le salió positivo, si no yo nunca me hubiera dado cuenta, o sea. Ay, no me dio nada, sí le dio más fuerte. No, y no me dio nada, no me dio. Solo perdí el gusto. Gusto ya no tenía, creo, pero. No, yo no perderé el gusto, niñas, por favor. Mentira. Y solo perdí el gusto. Y este año, o sea, como 4 meses después, pero no me dio nada. Pero no me dio fuerte y no me gusta ver los pasos. No. Ya, sí, ya. Es decir, los fenotipos y el cuerpo también se va adaptando poco a poco para eso. Siento que si tú le pones como mucho cabeza y tengo COVID, ya le está pasando. Interpretas mentalmente. Claro. Sí. De hecho, yo estuve con ustedes dando clase con COVID en mi casa. O sea, cuando estábamos todavía virtual y no. Pues, otras personas pedían incapacidad o algo así. Yo decía, no, de que me acuesto en una cama, me enfermo. Yo no voy a seguir. Ajá, y yo seguí las clases normales y aquí estoy. Es decir, nos podemos mentalmente también arrastrar un poco. Voy a leer esto que está acá, porque son una suerte de conclusiones a las que llegaron en esa conferencia de Berlín. ¿Qué fue lo que hicieron en esa conferencia de Berlín, Cristian? Ahí está fácil, ¿cierto? Algo sencillo que hicieron. Porque el mapa de África está así. Pues proponemos por la. Listo, Porque trazaron así como con una. ¿Y eso cómo se llama? Sé que. A ver, ¿qué puede? Se repartieron en África. Está súper fácil. Yo sé que ustedes todos lo sabían. Prácticamente fue una repartición de otro ¿Por qué se repartieron en África? No lo olviden, porque ya han pasado por una revolución industrial, porque ellos tenían sobreacumulación de productos, estaban listos para les faltaba buscar el paso porque ellos no tienen tanto territorio como está para mostrar. Las conclusiones de la conferencia de Berlín. Esto que les voy a leer es el documento taxativo, puntual, textual, el único infavorable traducido al español. Ajá, traducido al español. Dice, en nombre de Dios Todopoderoso, deseando establecer en un espíritu de emprendimiento mutuo, ayúdenme con el silencio, amigas. Deseando establecer un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en determinadas regiones de África y asegurar a todos los pueblos las ventajas de la libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el Océano Atlántico. Deseosos, por otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las nuevas tomas de posesión efectuadas en las costas de África y preocupados al mismo tiempo por los medios de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas tan resueltas. Eso les hace que el discurso es muy parecido al de la invasión a América. Cuando vinieron a América vinieron a evangelizar, ¿no? A traer la fe cristiana porque nosotros éramos animales sin alma.
Y todavía. Todavía. Sí, la verdad es que siempre estas células reales, eso se llama como células reales, arrancan con Dios Todopoderoso. Incluso ustedes miran la Constitución Política Colombiana y a pesar de que es un país laico, dice lo mismo. Sospechoso. Para mí, No somos anarquistas. Es que más es confiar en las iglesias. Es que las iglesias son malas. Las iglesias son iglesias. Y es que ahorita mi abuelito también se deja llevar por muchos cuentos de ellos. Es como que ¿Sabes? tiene lógica. Un pastor aquí te dice, si no das plata, te mueres mañana. Prácticamente es Cuando dicen eso. En los pueblos eso le pasa más que todo eso. pues es el diezmo y todo eso, ¿no? El 30% de lo que tú ganas. Sí, pero luego tú ves a los curas de los que compran. Sí, nunca vamos a ver pura pobreza, sí, es verdad. De ahí a que sea un negocio, hay que entrar el diablo y escoger, yo no La sé. verdad no es que cura, te volvieron. Hay cura y trabajas que hacer Puede ser pastora en la iglesia cristiana. Yo solo digo que son esquemas, formas. Jamás me atrevería a hablar mal de profesar una iglesia, una fe, digo, es decir, yo creo en todos los dioses sin ningún entonces no hay problema. Pero lo importante, claro, es decir, culturalmente hay dioses muy bonitos. Yo pienso que hay muchos dioses como para solamente creer. Y hay muchas cosas como para solamente creer. Sí, sospechoso todo eso, tenganlo ahí en el tintero, porque pues, de alguna manera esto es lo que ellos llegan a plantear, ¿no? Un solo Dios, una sola forma de pensar, un solo espíritu. No puedes pensar en eso. Y la moral judio-cristiana que está bien y que está mal, sí, ¿no? En el caso de ellos no existió la explosión ni nada por el estilo del Big Bang, sino ni tampoco la evolución de Charles Darwin, sino simplemente Dios sí, pero se puso ahí y listo. Está bien creer eso, es decir, está bien si ustedes tienen ese soporte moral. Más aún, si quieren sospechar un poco más de todo, sospechen. Porque la moral judeo-cristiana plantea lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de eso, el mundo se ha cohibido de pensar, de hacer experimentos, de investigar. Y en el medioevo lo que hicieron fue eso: quemar a todas las brujas y brujos que no eran más que los científicos de la época, a partir como de eso está mal, es un pecado. Y más aún las mujeres también hemos tenido que soportar todo eso, porque pues, las pecadoras de la historia somos nosotros, ¿no? Y eso parece que eso contrario somos súper amables. Se supone que Dios es bueno. Ahí está la cuestión, pero les digo, es importante de pronto darle sentido a Dios más allá solamente del Dios católico y esa sola mirada, sino de pronto entender el flujo del universo. Y porque en serio yo creo que el mundo está encantado, es decir, sí puede que exista Dios, por supuesto, pero ¿cómo es esa forma? Sí, o cuáles son las características de las cuales le han dotado a partir de como de todas estas serie de principios. Porque allá les llegaron, miren, lo primero que va a decir, pongan la atención, yo acabo hablando de eso, pero es precisamente eso. Primero, declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo, África, sus desembocaduras y países circunvecinos con disposiciones relativas a la protección de los indígenas, de los misioneros y de los viajeros y a la libertad religiosa. Segundo, pero entonces se le da prioridad a los misioneros, pero todo ese proceso de evangelización que se dio, de cristianización, pues tiene que ver también con esa llegada de las misiones católicas a los continentes para poder darle o soportarle un alma a los indígenas, a los africanos. Segundo, declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que cualquiera formal proporcionen esclavos para la trata. Tercero, declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la Cuenca Convencional del Congo. Cuarto, acta de navegación del Congo. Quinto, acta de navegación del Níger. Sexto, declaración que ¿Esa no es la Enword? ¿Cómo? Eso es la Enword, ¿no? O sea, significa que es... Ah, sí, aplica igual, sí. Es que siempre dice que le dicen como es la Enword y lo tienes prohibido decir antes de quizás, ¿no? No, ok. No, sí, porque Pero- eso mataban a los negros y les gritaban que eran Sí, bueno, lo que pasa es que expresiones como negro de pronto pueden sonar, pero es decir, depende también la carga con la que tú lo digas. Lo mismo que tú digas, hey, mira, lo dices de una buena manera, lo estás diciendo bien, pues depende porque entre ellos también se tratan así. Es decir, a veces resulta discriminación positiva creer que están mal
no, tú eres una pro-colombiana, ¿no? Ellos no les suena la voz que les digas como esas formas. Más bien es como la intención. Yo tengo varios amigos que son afros negros y tú les puedes decir, oye, negro, ¿qué pasa? Y no pasa nada porque para ellos pasa perfecto. Ajá, pero en cambio si tú, como, oye, ¿cómo te digo? Tú, eso sí es otra cosa. Porque nosotros a veces tratando de no embarrarla, no discriminando, terminamos. Entonces a veces les manejo el lenguaje más como con la intención de que lo digas. En este caso, pues, bueno, sí le presentaba algunas cosas. ¿Cómo me llevas a conversar otras cosas? Sexto. Declaración que establece en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las ocupaciones que en adelante pueden verificarse en las costas del continente africano. Invasión y más adelante. Acá en el artículo 34. Toda potencia que en lo sucesivo tome posesión de un territorio situado en la costa del continente africano, pero fuera de sus posesiones actuales, o que no se posee, o que no poseyendo ninguno hasta entonces llegas a adquirirlo, así como toda potencia, estamos hablando, entonces, las potencias de sus países en relación a la dominación del continente, así como toda potencia que se haga cargo en aquella de un protectorado, acompañará, le llamarán protectorado, ¿no? Acompañará el acta respectivo de una notificación dirigida a las restantes potencias firmantes. Ni siquiera les interesaba informarles a los países africanos. Solamente se trataba de que entre ellos estuvieran enterados cómo se estaban repartiendo, con objeto de ponerlas en condiciones de hacer valer su reclamación. Si hubiese lugar ahí. Artículo 35. Las potencias firmantes, es decir, Alemania, Francia, todos los países que vimos, de la presente acta, reconocen la obligación de asegurar en los territorios ocupados por ellas en la costa del continente africano la existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir eso? Militares. Dicen que necesitan que se respete la ocupación. ¿Cómo la vamos a respetar? Con militares. Y ellos dicen que hacer respetar los derechos adquiridos, porque pues ellos llegaron con encuentros de abuso. Y llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones en que fue estipulada. Toda esta conferencia, lo único que hace eco, un gran eco, es a todo ese proceso de capitalismo y de capitalización que se pudiese llegar a tener en el continente. ¿Listo? En este sentido, ¿ustedes están allá? ¿Cómo van, Camila? Yo sé que a veces puede ser un poco tedioso, sobre todo esta última hora, que nos queda un bloque así enorme. 18 personas. Me provoca como llamar a Profe, yo tengo esa hambre. hambre, uy, sí, cierto, necesito. Todo, profe Largo. Sí, profe, ya aprendiste. Tenemos de 25. No, solo les voy a leer el concepto de neocolonización, imperialismo y ya voy lista a ver cómo nos va. ¿Les parece? A ver qué pasa. Quiero saber. Ahora también ahorita todos empiezan por Démosles una oportunidad. Era 18. A ver cuántos llegan. Neocolonización. Ya habíamos hablado de la colonización, ya le vamos a dar características en América, pero en Europa es el nombre de los procesos de colonización que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando se pensaba que esta situación ya se había superado en los procesos de independencia de América y la diseminación de los derechos del hombre y el ciudadano, que consagran la igualdad de los hombres y afirman que la resistencia contra toda clase de opresión es un derecho. Es decir, se llama neo porque es nuevo, ¿no? Cuando siempre le montan un neo a algo, neoliberalismo, es el nuevo liberalismo, neocolonización, la nueva revolución. Y ya esta vez no va a pasar en América, sino que esta vez va a pasar en África, a pesar de que ya se hubiera declarado la resistencia como un derecho. La resistencia como un derecho es que todo pueblo tiene derecho a resistirse a un mal gobierno y a hacer todas las acciones necesarias si éste atentase contra sus propios derechos. Entonces, ya existía cierta libertad de los países a rebelarse, que fueron los procesos de independencia. ¿Qué entendemos entonces por imperialismo? Nosotros ya lo habíamos leído, o bueno, ya teníamos unos apuntes, la próxima clase apuntamos neocolonialismo. Y dice que el imperialismo es un régimen de dominación política, en el cual una potencia militar extiende su dominio sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza,
Fíjense que es una influencia económica, cultural y política. No piensen solamente, y Cristian cuando les pregunten en la evaluación, ¿qué es influencia? ¿Si es solamente económica? No. Recuerden lo del idioma, las costumbres, la religión y todo eso, ¿listo? En este sentido, como imperialismo también se puede designar a una actitud y doctrina de quienes practican el imperialismo. La palabra como tal se forma de los vocablos imperial, que significa perteneciente relativo a un imperio, e ismo, que es el prefijo para designar doctrinas o sistemas. Es decir, es la doctrina, el sistema, el pensamiento, la actitud que tiene por fin, pues, hacer que algo pertenezca a ellos, ¿listo? Mediante la dominación política, con influencia económica, cultural y política, ¿listo? Esa es como la idea general que tenemos por este lado en relación al imperialismo y neocolonialismo, y era lo que tenía que contarles un poco en relación al continente africano. Vamos a hacer el ejercicio, a ver cómo nos va con esto. Abre 8 a Fabián Ricardo, así súper rápido. ¿Cuántas personas hay ahora? A ver, miramos. 19. Vamos a ver. Abreu nunca llegó. Vallensi Fuentes, Kevin Alejandro. Sara Valentina Barrios García. Joan Leonardo. Ay, te salvaste. Joan Leonardo Bermúdez Velázquez. Cristian David Cardona Ramírez. Juan Diego Castillo Tique. Alan Santiago Cortés Gómez. Presente. Mariana Culmayara. Listo. Amy Caterín Díaz Ortega. Estoy en el chat. Listo. Listo. Dylan Andrés Presente. Carlos Rodríguez. Helen Manuela Garcés Roncancio. Presente. Listo, ahí está. Laura Valentina García García. Presente. Ok. Joan Ricardo González Huérfano. Presente. Listo. Giselle González Guzmán. Ay, de verdad, yo tengo esa fama entre ustedes. Ángelo Alejandro Herrera González. Presente. Sara Alejandra León Pérez. Listo. Alan Samuel Lizarral de Londoño. Juan Sebastián Monroy Bernal. No me digan, no me digan. Presente. Listo. ¿Quién le contestó? Camilo Andrés Montoya Galvis. Presente. Listo. Nicole Tatiana está excusada. Juan Esteban Osorio Vargas. Eric Santiago Pinilla Sarmiento. Ok. Sofía Alejandra Pinzón. Listo. Nelson Jair Quintero Cobo. Presente, profe. Uy, se aguantó la clase, Nelson. Manuela Quintero Galvis. Presente. Ok. Melanie Ramírez Pérez. Presente. Ok. Paula Ginette Rodríguez Borja. Luis Sebastián Ruiz Memojón. Nicole Mariana Ruiz Quijano. Dylan Andrés Saavedra Bautista. Karel Andrés Salgado Gómez. Samuel Sánchez Valencia. Johan Steven Tobar Contreras. Miguel Ángel Uribe Silva. Alison Alexandra Vargas Rincón. Presente Uribe, profe. Qué pena. Listo. Alison Alexandra. Listo, que te vi. Y Santiago Osorio Cifuentes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 niños que no están en clase. Muy bonito.
Listo, Paola, no te escuché, yo creo. No, ya la pero ahora puedo por lo demás. Ajá, listo, Paola, ya te puse. ¿Alguien más? No, ya no se hace esto. Listo. ¿Cuántos hay, profe? 14 años. 14 años. Refuerzos Va a sacar estudiantes. por HBO una película. 13. 13 porque... Va a salir por HBO una película. ¿Vas aquí? Sí. Por dos. La de ella. ¿Cuál libro es? Al final mueren los dos. ¿Algo qué? Al final mueren los dos. ¿Se llama así? Ah, sí, pero... Pero me bien, como sabes, al final. Sí, ¿no? La... Muy creativo. Ay, pero se ve cómo va ocurriendo la historia. Sí. Ay, la tierra cálida, la tierra cálida. La tierra de la... Sí, sí. Jovencitos y jovencitas que están del otro lado, gracias por su infinita paciencia. El proceso de aprendizaje a veces duele, no es tan fácil. Espero que hayan puesto atención. Excúsenos si de repente a veces nos distraemos un poco acá, pero llevar estas dos cosas al tiempo a veces tiene su dificultad. Pero aún así, en serio, muchas gracias. Pueden irse retirando y vayan y coman su almuercito, descansen y échense el motoso de la tarde que yo quisiera que hagan. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias, profe. Bueno, estudiantes, chao, estudiantes.